Tras las subidas de la renta variable en estos primeros meses del año, nos preguntamos si ahora es momento de aumentar la liquidez en nuestras carteras. Vamos a preguntárselo a Pablo Nortes, analista de fondos de Tresis Sociedad de Valores. Bienvenido, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hemos subido mucho en los mercados de renta variable en estos 5 meses, 4 meses y medio siquiera, sobre todo en Europa y en España también mucho, ha corrido el IBEX 35. Sin embargo, ¿cree que es momento ahora mismo de aumentar la liquidez? Incluso lo están haciendo algunos gestores que gestionan renta variable, ¿cómo lo ven? Bueno, sí que pensamos que puede ser un buen momento, siempre de forma táctica, de hacer un poco de liquidez en las carteras, sobre todo porque bueno, nos encontramos con ciertas incertidumbres de aquí a los próximos meses, como es el caso de las negociaciones entre Grecia y los miembros de la Unión Europea, que bueno, sí que hay expectativas sobre todo del mercado de que se pueda llegar a un acuerdo de mínimos, sobre todo cuanto más se acerca a esa fecha límite de 30 de junio para llegar a un acuerdo respecto a volver a realizar un nuevo tramo de ayudas al gobierno leno. Pero bueno, el hecho es que llevamos mucho tiempo así, todavía no se ha llegado a un acuerdo, entonces eso, junto a la llegada del verano, que siempre supone un descenso del volumen en las bolsas y bueno, eso lleva acarreado pues más volatilidad, sí que pensamos que puede ser un buen momento para deshacer un poco de posición en renta variable, también considerando que podemos volver a entrar en momentos en los que veamos pues que las bolsas se encuentren en un peor estado, es decir, que las valoraciones sean, barato, ¿no? que sean más atractivas las valoraciones, pero bueno, sin dejar de tener en cuenta que somos constructivos en renta variable y que es donde pensamos que existe más valor a día de hoy. Selling May, pero poquito, ¿no? Sí. Por cierto, en renta variable tenemos, por ejemplo, el fondo EDM Inversión, dentro de los fondos de renta variable del ranking que hace Morningstar, en el último mes ha llevado la palma, recibe una calificación de Silver, la máxima que han obtenido los fondos que han entrado en esta categoría. ¿Qué les parece este fondo para tener exposición a esa renta variable que tanto les gusta? Bueno, no es un fondo que simplemente lo haya hecho bien durante el último mes, es un fondo que lo viene haciendo consistentemente muy bien durante mucho tiempo. Además, tiene un track record, un valor histórico muy largo y bueno, eso permite ver el comportamiento de la cartera durante diferentes periodos de mercado, ¿no? Es un fondo de convicciones, una selección de valores muy concentrada, basada en el análisis fundamental, con un estilo value que pensamos que es muy atractivo y bueno, es un fondo que sí que entra dentro de nuestras recomendaciones. Además de bueno, tenemos la suerte de que en el panorama nacional hay muchos fondos con muy buen track record también y bueno, que son excelentes equipos gestores, como pueden ser el de Mutuafondo España o el Synnedif, que ahora cambia de nombre a Fidentis, el Synnedif Tordesillas y Caviberia, y bueno, otros también como Metavalor, que también lo están haciendo muy bien, y bueno, tenemos muchas casas en las que encontramos mucho valor y mucho potencial. Y buena gestión, ¿verdad? Sí. Nos apuntamos también esos nombres. También le quería preguntar por la renta variable china. En el mes de abril fue la que más ganó, un 12%. En cambio, otros mercados, por ejemplo la India, que también lo hizo en meses pasados, quedaron a la cola. Esto en cuanto a la renta variable asiática, todo hay que decirlo. ¿Qué opinión le merecen estos mercados? Bueno, el tema que encontramos en China se debió principalmente a un rally debido a esa conexión entre los mercados de Shanghái y Hong Kong que hizo pues, que muchos inversores pasasen, que se reduciese ese hueco de valoración que existía y bueno, y además también existe por detrás una historia que es muy optimista de cara al futuro, que es la posibilidad que el gobierno implemente más medidas de estímulo en la economía, ese traspaso de una economía muy centrada en las exportaciones a una economía más doméstica. Estamos hablando de que la economía china, aproximadamente el 48% de su economía está destinada a servicios, mientras que en otras economías como en Estados Unidos es el 80%. Por tanto, existe un gran rango para que el gobierno tome medidas para que esta economía pase a ser una economía más doméstica, más pues un incremento más de la economía de la media sociedad y bueno, que sea una economía más desarrollada, ¿no? En el caso de países como India o como puede ser Indonesia, pues bueno, también en el caso de India es un caso también en el que la valoración de las bolsas, pues bueno, hacía augurar un poco que se tomase un respiro y que a pesar de que es un país que también cuenta con una visión muy optimista de cara al futuro, porque se han hecho muchas reformas en el plano político, la voluntad es de abrir esa economía al mercado
Y bueno, todo esto lo están premiando los inversores. En el caso de Indonesia, pues bueno, también la dependencia que tiene de las materias primas y el hecho de que, pues bueno, ahora el precio del petróleo también ha subido, en fin, son toda una serie de factores, pero que no dejan de estar, yo creo, en un segundo plano, porque de cara al futuro todas las previsiones son muy buenas, muy positivas para todos estos países, y sobre todo sin dejar de tener en cuenta que la misión y el objetivo que tienen es abrir su economía al mercado, ¿no? Entonces las perspectivas son todavía bastante positivas. Y como no todo es blanco-negro, no tenemos por qué estar solo invertidos en renta variable o en liquidez, también tenemos una alternativa entre medias, por así decirlo, los fondos mixtos. Dentro de esta categoría tenemos, por ejemplo, con muy buena calificación por parte de Morningstar, los Cartesio Y y X. ¿Qué le parecen estos fondos? Bueno, estos fondos nos encantan, y muestra de ello es que el Cartesio X lo llevamos teniendo en cartera desde hace más de año y medio, ¿no? Es un fondo de asignación de activos, aproximadamente hasta un 40% de asignación a renta variable, aunque a día de hoy, pues como decíamos, esto de hacer un poco de liquidez en la cartera, tiene aproximadamente un 12% en renta variable a día de hoy, y gran parte asignada a liquidez y a renta fija. Y bueno, también la parte de la renta variable, pues como en el caso del EDM, ¿no? Una filosofía muy de análisis fundamental, cartera de convicciones, con poca rotación. Y bueno, en definitiva, muy buen producto. En el caso del Cartesio Y, es el producto que tiene una asignación de riesgo mayor, puede tener por folleto hasta un 100% en renta variable, aunque a día de hoy cuenta aproximadamente con un 60%, y el resto en liquidez. Por tanto, eso, muy activo a la hora de gestionar y aprovechando esa liquidez para volver a entrar en momentos en los que sea más favorable. Y también en nuestro país hay muchos inversores que les gusta recibir rentas, por ejemplo, a través de fondos que reparten dividendos, y en este caso tenemos un fondo que recientemente decidió sacar una versión para repartir dividendos, un fondo conocido por todos como es el Carmignan Patrimoine. ¿Qué le parece este fondo para recibir estas rentas? Bueno, históricamente es un fondo que lo ha hecho muy bien, y a nosotros nos gusta mucho. Ha sabido gestionar bien la divisa, ha sabido gestionar muy bien la parte de renta fija y la selección de compañías en renta variable. Por tanto, chapó y poco más que comentar de ellos. Pero sí que es cierto que encontramos otros productos que sí que desde el principio han nacido con una filosofía de repartir dividendo, y pensamos que hay que ser más selectivos a la hora de si eres un inversor que quiere recoger dividendos y una cartera que te esté retribuyendo constantemente, ir más hacia productos que su principal objetivo es eso, el reparto de dividendos, ¿no? Por ejemplo. En el caso de la renta fija, contamos con fondos de la casa de Pinco, que sí que se han creado con una perspectiva muy de eso, de repartir un valor al accionista, como es el caso del Pinco Income, que tiene un objetivo de rentabilidad muy ambicioso y que bueno, lo ha estado repartiendo aproximadamente el 6%. Y dentro de la gama de renta variable, más dirigido a compañías de reparto de dividendo para poder luego repartirlo de nuevo al partícipe del fondo de inversión, los fondos que más nos gustan son de la gama Maximizer de Schroders. Y bueno, pues ahí irían nuestras recomendaciones. Un 8% creo que reparten, ¿no? En este caso. Sí, también es atractivo ese porcentaje. Pues nos vamos a quedar con estas sugerencias. Pablo Nortes, analista de fondos de 3 y Sociedad de Valores. Muchas gracias. A vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.